Voy a conversar con Rafael Belaúnde Llosa, él me está acompañando, él ha sido ministro de Energía y Minas. Señor Belaúnde Llosa, ¿qué comentario tiene usted en torno pues a esta reunión que ha sostenido el día de hoy el presidente con estos mineros informales? Bueno, hay varias federaciones de mineros informales. Yo haría una primera distinción, ¿no? Hay minería ilegal y hay minería informal, y no es necesariamente lo mismo, ¿no? Claro. La minería ilegal, como hay en La Rinconada, en Puno, o la minería ilegal, minería aluvial ilegal en Madre de Dios, o la minería que hay en Patás, donde directamente se meten a las labores de minas privadas a robarse el mineral. Eso es un campo claramente ilegal. Y después hay en la costa del Perú, sobre todo en la costa sur, mucho minero informal que operan, claro, no están formalizados, ¿no? Pero no, digamos, operan en concesiones que no están formalizadas, no tienen mayor impacto y que no se pueden formalizar, porque también es cierto que la norma para la minería artesanal no está pues diseñada para el pequeño minero, ¿no? En general, la legislación minera está hecha para la mediana y gran minería. Entonces, acá hay dos temas, ¿no? La minería ilegal, que genera trata de personas, prostitución, lavado de activos, delincuencia, una serie de elementos criminales y evidentemente contaminación ambiental. Y está la problemática de los informales, ¿no? Yo creo que eso hay que separarlo, porque no se van a resolver de la misma manera, ¿no? Hay una explicación, digamos, por qué entre Ica y Chala, por ejemplo, hay cerca de 300.000 personas que se dedican a la minería informal, ¿no? Eso es un tema de barreras más que nada burocráticas de la legislación minera actual. Y después el tema de la minería ilegal es un tema de organización criminal y de ausencia del Estado, ¿no? Pero siempre se les extiende los plazos a estos mineros informales para que se formalicen. Sí. Se cambian las normas para que se formalicen, pero no lo hacen, y no lo hacen muchos de ellos porque les conviene ser informales, obviamente. La informalidad implica pues, no pagar impuestos, no estar fiscalizados y hacer lo que pues les plazca. De los reinfos, menos del 2% se han formalizado, ¿no? O sea, pero digamos, el fondo del tema, digamos, es más técnico, ¿no? Un minero artesanal, en el Perú la cuadrícula mínima, el área mínima que uno puede denunciar para hacer minería son 100 hectáreas. Un minero artesanal no necesita eso, no necesita 25 o 10. Entonces, eso es una primera situación, ¿no? Después ocurre que poner un denuncio minero es muy barato, y mantener la vigencia de un derecho minero también es muy barato. Esto ha generado que prácticamente todo el territorio esté denunciado, y en muchas zonas están los denuncios pero sin ningún tipo de actividad, ni de exploración ni de explotación minera, ¿no? Entonces, eso en el fondo son denuncios más que nada especulativos. Entonces, eso se tiene que corregir, quizá encareciendo progresivamente los derechos de vigencia, limitando o reduciendo las cuadrículas para la minería informal. Y yo creo que el Estado tiene una participación también controlando el procesamiento, ¿no? Porque el problema con la minería informal es que también procesan plantas que no tienen ningún control. Exactamente, por ser informales. Entonces el Estado podría, como ocurre en el norte de Chile, procesarles el material, incluso recibirían más dinero, porque la minería informal está también financiada por gente que lucra con ellos, ¿no? Y en el fondo les paga una miseria. Entonces, el Estado teniendo una participación del procesamiento podría pagarles, podría empadronarlos y podría incluso cobrar un arancel para financiar los costos de formalización. El tema de la minería ilegal y que es lamentablemente el que más ha infiltrado a la política, ¿no? Hay muchas campañas congresales, sobre todo, que se financian con recursos que vienen de ahí. Eso sí es un problema mayor, ¿no? Es mucho dinero. Increíblemente, con la subida de los
del precio del cobre. Ya no solamente hay minería ilegal de oro, sino también hay minería ilegal de cobre. Entonces, el Perú pues, es un país muy rico, ¿no? Ahora, entonces, sí. Dígame. Sí, sin embargo, lo hemos visto al presidente Castillo muy condescendiente con estos mineros informales, ¿no? Incluso le ha dicho al ministro de Trabajo, al nuevo ministro de Trabajo, ¿no? Haga las normas que se necesiten para ayudarlos. Esperemos que sea así, en todo caso. Sin embargo, hemos visto que está como que en contra, tienen cierta inadversión en contra de la minería formal, de la gran minería, de la minería que tributa, de la minería que tiene tecnología para producir sin contaminar. O sea, con esa minería sí me peleo, a esa minería no le ayudo y es peor, a esa minería pues le genero conflictos, protestas, tomas, en fin. Bueno, es evidente que desde la campaña, ¿no? Y ya concretamente, y sobre todo durante los primeros dos gabinetes, ¿no? El señor Bellido y la señora Vázquez, el gobierno ha tenido una posición frontal anti-minera y, como dices tú, es contra la minería formal, aquella que está sujeta a fiscalización, aquella que está sujeta a normas y parámetros ambientales muy exigentes, aquella que tributa, aquella que explica el 63% de las divisas que entran al Perú, que explica más del 12% del PBI, ¿no? El 12% de la inversión privada en el Perú. A esa minería el gobierno le da con palo, la rincona, asusa a quienes quieren prohibirla, limitarla o paralizarla, y tenemos las cosas que hemos visto, ¿no? Unidades mineras súper importantes paralizadas, inversiones como el caso de Las Bambas, que demandaron una inversión de 10.000 millones de dólares. ¿Qué empresa va a venir al Perú y arriesgar nuevamente 10.000 millones de dólares con un gobierno como el que tenemos? ¿Qué empresa vendría a invertir 1.000 millones? Es decir, el daño que se le ha hecho, y no solo a la minería, porque la inversión finalmente es un tema fundamentalmente de confianza, y la erosión a la confianza en el Perú es un daño muy, muy fuerte, del que nos va a costar mucho trabajo recuperarnos. El Perú no es el único el destino minero, es un gran destino minero, pero tenemos otros países, está Chile, está Canadá, está Australia, está Estados Unidos, Rusia, en fin, hay varios, Sudáfrica. Entonces, y con estos precios que siguen siendo buenos, por más que han sufrido una caída, siguen siendo, si uno lo ve en una serie de tiempo más prolongada, siguen siendo precios magníficos. El potencial de nuevas minas pues crece exponencialmente, ¿no? Ahora, para concluir, vemos cómo se intenta apoyar a esta minería informal. Reitero, acá hay una crítica porque de alguna manera nosotros lo hemos vivido acá en La Libertad, en la zona norte, que no quieren formalizarse, y eso lo digo así, no quieren, simplemente no les conviene hacerlo. Mil excusas pueden dar, pero en fin, ¿no? Y a esto se agrava con la minería ilegal. Ahora, el gobierno está atacando a la minería formal, a la minería legal, a la minería, como usted me dice, que tributa, que tiene estándares vigilados, fiscalizados. Pero, y quiero terminar con esto, la preocupación, como usted me ha dicho, que no quieren invertir. ¿Qué pasa con los proyectos mineros? Estos proyectos que garantizarían pues el futuro de la minería en el Perú. Hay proyectos mineros que están ya empezando a explorar, pero que están ahorita pensándolo 1000 veces en el sentido de, ¿sigo invirtiendo? ¿Sigo intentando buscar mineral o no? ¿Qué opinión tiene usted justamente de estos proyectos mineros? De las proyecciones que tenía el Ministerio de Energía y Minas, de los proyectos que iban a estar en fase final de construcción o en marcha en el año 2022, no hay ni uno en ejecución. Es decir, hay proyectos, ampliación Toromocho, Yanacocha Sulfuro, Corani, San Gabriel, hay proyectos, pero nadie la minería demanda, la gran minería que demanda pues inversiones enormes,
y nadie va a arriesgar ese capital con un gobierno hostil y con un gobierno que ha renunciado ya a gobernar, ¿no? El presidente está simplemente en una campaña proselitista para evitar que su base popular no se corroa más y dedicado a tapar los escándalos de corrupción. Es como un barco que se está hundiendo y él y el premier están con 2 cubetas de agua desaguando el barco para evitar que se hunda. Entonces, no tienen tiempo para gobernar. Ellos están dedicados a otra cosa, ¿no? Evitar simplemente pues estar inmersos en estas investigaciones y por qué no pues ir al banquillo de los acusados. ¿Cuál es la salida, señor, para toda esta crisis que tenemos, señor Belaúnde? Bueno, el panorama pues es sombrío, ¿no? Porque el Congreso también no da la talla y hay tal dispersión de bancadas que difícilmente pueda el Congreso ofrecer una salida por ahí. El señor Castillo no va a renunciar de ninguna manera si el país esté desmoronando, ¿no? Yo aún confío que a partir de las investigaciones de la Fiscal de la Nación se encuentren elementos pues probatorios de tal magnitud que el Congreso encontrará pues la decencia mínima y las convicciones democráticas mínimas para salvar al Perú de esta situación, ¿no? Si no, no veo yo una salida en el corto plazo, ¿no? Efectivamente, y con este discurso divisionista de confrontación entre peruanos, la situación también se puede agravar, ¿no? Por el grado de violencia. Y que le ha dado resultados, ¿no? Porque también es cierto que al otro lado pues no hay un líder popular que llegue al amplio electorado de alcance nacional. Lamentablemente en el Perú hay una orfandad política, hay algunos líderes ya trasnochados, muy identificados, digamos, con un sector ultraconservador. Entonces no hay pues alguien en la oposición que pueda o que tenga un mensaje de alcance nacional, popular y que esté enfrentando o siendo un contrapeso a lo que ocurre, ¿no? Y eso favorece a Castillo también. Imagínense, claro, pues, la clase política que tenemos. Rafael Belaúnde, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber analizado pues, toda esta coyuntura complicada que tenemos. Un abrazo fuerte. Hasta otro momento. Igualmente. Saludos. Chao, chao. De igual manera. Rafael Belaúnde Llosa, ex ministro de Energía y Minas, estuvo conversando con nosotros en torno pues a la reunión que sostuvo Castillo con estos mineros informales y también pues a la crisis que tenemos en torno a este importante sector económico productivo.